Hola Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sergio Centenaro ya te saluda, estamos al aire. ¿Cómo está Sergio? Pero muy bien, gracias por atendernos. Sabemos que estabas, bueno, con una agenda muy complicada, por eso doblemente el agradecimiento, Gabriel, por estar con nosotros algunos minutos. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Ay, ay, ay. Gabriel, ¿será que lo recuperamos? Bueno, puede estar ubicado en algún lugar con poca señal, con poco wifi. Y naturalmente eso va a complicar la comunicación en la mañana de hoy. Habíamos empezado también, mira vos, ya me disponía a escucharlo, a escuchar su devolución e iniciar esta columna. Gabriel, ¿nos escuchas ahora? Les escucho perfectamente, Sergio. ¿Ustedes? Bien, bien, bien. ¿Todo el tiempo nos escuchaste? Sí, sí, sí. Se cortó unos breves segundos, pero volvió la comunicación. Bien, bien. Esta foto, mira vos, Ronnie, ¿qué foto rescataste de Gabriel Villalba Pérez? Pareces un modelo ahí. No sé si estás con una remera gris, marrón. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? Y no, no La sé, te de... tengo que pasar. Una remera de Star Wars, dice. Ah, la de Star Wars. Sí, era cuando hacíamos el programa televisivo Sangre Combativa en Bolivia TV en los tiempos de Evo. Y pues sí, sí, era una de mis poleras favoritas para... Hasta ahora la sigo teniendo, ¿no? Y con eso salíamos a los programas televisivos. Mira vos, mira vos. Bueno, Gabriel, la verdad es que solo 7 días nos queda muchísimo material que se acumula en 7 días. Deberíamos tener una columna diaria, pero eso ya sería en la práctica imposible. Por lo tanto, trataremos de aprovechar estos minutos para que nos acerques la información más sensible de lo que está pasando en Bolivia. Sí, de hecho, el ámbito económico es el que más conflictos está conllevando a toda la población en su conjunto. Han subido todos los precios, todavía se tienen problemas de abastecimiento de combustible. El gobierno ha tratado de paliar estos conflictos sociales con una convocatoria, un referéndum, que en los hechos es inconstitucional, ¿no? Porque el presidente no puede cambiar parcialmente ni totalmente la constitución política del Estado, sino es a partir de una ley y si no es a partir de la Asamblea Legislativa Plurinacional. No se podría hacer mediante un decreto supremo o decreto presidencial, ¿no? Entonces, situaciones que tienen que ver con los hidrocarburos, que tienen que ver con los dólares, que tienen que ver con los alimentos, con la producción, pero fundamentalmente también el cambio de ministros desarrollado el día de ayer. El presidente ha tratado de dar un mensaje, ¿no? Lamentablemente no ha cambiado los principales ministros, esperaba cambios, la población en su conjunto espera el cambio de ministros altamente cuestionados, como son el de gobierno, el de defensa, el de obras públicas, servicios y vivienda, el ministro de Justicia, la ministra de la Presidencia. Estos ministros no han sido tocados porque forman parte del gabinete político de Luis Arce Catacora y más al contrario ha tratado de poner algunos parches en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, por ejemplo, ha cambiado ese ministerio, el Ministerio de Energías y Ministerio de Trabajo, ¿no? Son algunos de los cambios de ministerios irrelevantes que ha cambiado de ministros el presidente Arce y pues esto también nos lleva a ese acercamiento que lo dijimos ya en anteriores programas, desde principios de año tuvo con el sector empresarial del país. Es decir, el presidente prefiere reunirse con los banqueros, con los empresarios, con la gente más millonaria de Bolivia, salvarlos a ellos y en una lógica de cascada, lo que quede, lo que sobre, lo que rebase para el resto de la población y para el resto de los sectores. Esa es la lógica económica que maneja lamentablemente el gobierno. Bueno, esa es claro, la pata económica, ¿no? Pero también en lo político se hará el distraído Luis Arce, pero le está imprimiendo velocidad a su acción política tras bambalinas, digamos, desde las sombras, es la mano que mece la cuna, ¿no? Porque preocupa lo económico, por lo que nos estás contando, se vuelca hacia, como dice aquí, el gobierno
de Javier Milei, ¿no? Condenaba a la casta, pero se abrazó a la casta. Me parece que es lo mismo que está haciendo Luis Arce. Ahora, en lo político, no se quedó quieto, ¿eh? Sí, de hecho, en el ámbito político, los ataques permanentes hacia Evo Morales dan cuenta de estas maquinaciones, alianzas políticas de todos contra Evo, ¿no? De hecho, la propuesta que tuvo para el referéndum, la tercera pregunta del ámbito de la reelección o repostulación, es totalmente direccionada hacia Evo Morales. ¿Por qué? Porque Luis Arce dijo en su discurso que no deberían ser reelectos los presidentes, fueron, que ya cumplieron con su mandato constitucional, no debería darse la reelección, la repostulación, pero el único presidente que fue electo por voto popular fue justamente Evo Morales. Esto no aplica para Carlos Mesa, por ejemplo, que nunca fue electo por voto popular. Carlos Mesa fue presidente por sucesión constitucional, era vicepresidente de Goni, Goni se fugó del país y Carlos Mesa asumió. Jorge Tuto Quiroga lo propio, el ex dictador Banzer, Hugo Banzer Suárez, terminó falleciendo por cáncer y Jorge Tuto Quiroga en su calidad de vicepresidente asumió la sucesión presidencial, ¿no? Entonces ninguno de los dos fue electo por voto popular, fue electo presidente por el voto de la gente. Todo lo contrario a Evo Morales, que sí fue elegido presidente por voto y mandato popular. Entonces esa pregunta que quiere imponer en un referéndum Luis Arce Catacora va directamente a la proscripción de Evo Morales. Bueno, frente a este escenario, los anticuerpos naturales del pueblo harán emerger los mecanismos, las estrategias más convenientes para eludir este manotazo que claramente está intentando Luis Arce. Pero ¿cómo hacerlo, Gabriel? Sí, en los hechos se plantea desde la Asamblea Legislativa también un proceso para enfrentar en la vía estrictamente legal y constitucional esta convocatoria a un referéndum. ¿Por qué? Porque todo referéndum tiene que pasar por justamente una ley, justamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es decir, el presidente no puede imponer a la ciudadanía en su conjunto un referéndum de estas características, de estas naturalezas que alteren parcial o totalmente la constitución política del Estado. Por eso creo que va a ser sumamente importante el trabajo en la Asamblea Legislativa Plurinacional para frenar este intento de Luis Arce Catacora de, por la fuerza y por decretazo, por decreto presidencial, imponer preguntas en un referéndum que prácticamente, como dijimos en el anterior programa, en el anterior encuentro que tuvimos, le da la responsabilidad a la población y se lava las manos totalmente de su gobernanza. No escogimos a un presidente para que gobierne, no para que se escude en decisiones del pueblo, no para que le eche la culpa o se lave las manos como Pilatos frente a problemáticas tan sensibles como la subvención de los hidrocarburos, como la otorgación de nuevos escaños parlamentarios y como el ámbito de repostulación o reelección de expresidentes. Bien, Gabriel, ¿cómo está el clima dentro de la fuerza política, la histórica fuerza política en Bolivia, que es el Movimiento al Socialismo, que ha sabido construir a su máxima figura en la historia de Bolivia? Esto es muy fuerte y es una fuerza política que está totalmente activa y aparte es contemporánea. Por ejemplo, por citarte una comparación, acá tenemos el peronismo que ha surgido a raíz de una figura enorme como la de Juan Domingo Perón, pero ya no lo tenemos a Perón. Sin embargo, el movimiento se sigue buscando las formas de resurgir a través de la doctrina que dejó el legado de Juan Domingo Perón, pero no lo tenemos al líder. En este caso está el movimiento, está el líder, y juntos están enfrentando este palo en la rueda que no tengo ninguna duda que viene del Departamento de Estado de Washington y que utiliza a sus monigotes dentro del país para resistir al pueblo que quiere a Evo Morales presidente. ¿Cuál es la vida hoy? ¿Dónde está la agenda del Movimiento al Socialismo de cara a esta batalla política que le presenta
el gobierno o la fuerza política, no sé si tiene una fuerza política Luis Arce, no sé con qué se quedó, porque el MAS no está con Luis Arce, se habrá quedado con los que les paga un sueldo. Sí, de hecho, Luis Arce Catacora, a través de la manipulación de los magistrados autoprorrogados, ha intentado, desconocer por la vía constitucional, cuestionar por la vía constitucional a través de sus magistrados en las salas constitucionales departamentales que responden al gobierno de Luis Arce Catacora a través de su ministro Iván Lima, que no se pueda escoger una nueva directiva, que sea la nueva directiva que se ha compuesto en la UCAeñe cuestionada por la vía constitucional de de estos magistrados autoprorrogados. Por esa situación, hay una batalla en el ámbito estrictamente jurídico que nosotros desde el movimiento del socialismo la damos por perdida. Obviamente sabemos que el ámbito judicial, el ámbito de la justicia constitucional, el ámbito incluso del ámbito normativo electoral va a continuar nomás, y el movimiento del socialismo obviamente tiene que seguir con las tramitaciones y con la defensa de su Congreso, de su sigla, de sus derechos políticos por la vía judicial, pero sabemos que vivimos en un estado de no derecho. Vivimos en un estado donde el ámbito constitucional y electoral está controlado por el órgano ejecutivo. Entonces, muy pocas esperanzas tenemos de salir bien librados en función a eso. Sin embargo, sabemos que el ámbito judicial o jurídico va a continuar, la batalla jurídica va a continuar, pero no depositamos todas nuestras esperanzas en ese ámbito, en ese campo. Depositamos todas nuestras esperanzas en la movilización popular. En el momento que Luis Arce Catacora, en contubernio con sus magistrados autoprorrogados y en contubernio con el órgano electoral de nuestro país, proscriban oficialmente o traten de proscribir oficialmente Evo Morales, ten por seguro que toda la ciudadanía, las organizaciones sociales vivas que componen el movimiento al socialismo, que componen el Pacto de Unidad, saldrán a las calles a defender ese ejercicio del derecho político de la elección de Evo Morales, que conlleva sin lugar a dudas también la fuerza para transformar todas las dificultades y los destrozos, el descalabro que tuvimos del Estado plurinacional este tiempo con Luis Arce Catacora. Uh-huh. Permitime irme a una pregunta quizá más alternativa, no de fondo, sino de formas, y que tiene que ver con, por ejemplo, lo que nos pasa en la Argentina, que estamos acostumbrados a que la cosecha de traidores nunca termina, ¿no? Siempre hay nueva cosecha. Y hoy a Luis Arce lo rodean varios anillos, ¿no? De amistades, de conveniencias y demás, y muchos de ellos, a juzgar por todas las veces que hemos conversado, por las consultas que uno puede hacer a relatos que se hacen en medios de comunicación sobre la vida política de Bolivia. Sabemos que hay anillos de funcionarios o militantes, entre comillas, que han apoyado fervientemente a Evo Morales durante sus gobiernos, y ahora están con Luis Arce y pareciera que no se acuerdan de lo que vivieron, de quién es el verdadero líder y a quién verdaderamente ama el pueblo. Parece que se han casado con el dinero que está llegando a través del cargo que le han dado, etcétera. ¿Cómo funciona la política y la idiosincrasia, en todo caso, en Bolivia, cuando estos mismos señores vean que el pueblo decididamente va a imponer su decisión legítima y soberana de elegir a su representante, y pongan a Evo Morales como candidato presidencial y empiecen a querer darse vuelta y a empezar a palmearlos otra vez y, che, no, era una joda, en realidad, yo estaba con Luis Arce, pero estaba pasando la información a ustedes, yo estoy con ustedes ahora? ¿Qué se hace con toda esa caterva de traidores que hoy están con Luis Arce y van a querer darse vuelta? Por eso justamente existe una alianza pública, ya ni siquiera tácita, entre Luis Arce Catacora y el resto de las figuras políticas de oposición. Hablamos de Bacopa, Manfred Reyes Villa, y todos los tradicionales opositores de Evo Morales. Luis Arce Catacora sabe que no tiene el capital político, el apoyo social para volver a repostularse como mandatario de Bolivia. Entonces está apostando porque cualquier otro
sea presidente en una suerte de alianza, de Frente Amplio, menos Evo Morales, porque sabe que si vuelve Evo Morales, y la apuesta política de Luis Arce Catacora es muy bien, yo ya no puedo ser presidente, no tengo apoyo, no tengo respaldo, va a ser imposible que vuelva a ser presidente. Por ende, cualquiera de nuestro equipo tiene que saltar a la presidencia, no importa aliándonos con la derecha, pero la cosa es que Evo Morales no llegue a ser presidente. Esa es la apuesta política que tienen, porque saben que si Evo llega, obviamente todos estos actores, que las lógicas han cambiado. Cuando teníamos a Evo Morales con su gabinete, él decía y se enorgullecía de ello, de que ninguno de sus ministros se ha enriquecido en el cargo. Y el secreto bancario, por ejemplo, de las cuentas bancarias y financieras de los ministros de Evo Morales eran totalmente públicas. Les pedía a sus ministros que renuncien al secreto bancario. Les decía, acá no han venido ustedes a enriquecerse, han venido a trabajar por la gente. Incluso contaba que muchos de sus ministros saliendo del cargo, pues haciendo las cuentas, gastaban más de lo que ganaban, decía, ¿no? Solamente ganaban su sueldo y de su sueldo tenían que pagar a movilizaciones, organizaciones sociales para el tema logístico y demás cosas que teníamos como Estado, por ejemplo, el banderazo, por ejemplo, la defensa de jugar fútbol en la altura, por ejemplo, un montón de actividades que salen del bolsillo de la militancia, de la gente de a pie, y los ministros obviamente aportaban mucho más. Esa lógica ha cambiado. Durante el gobierno de Luis Arce se ha vuelto a la lógica de que los ministros son los nuevos ricos del país y que están en ese cargo para enriquecerse. Y hablamos de ministros, viceministros, directores, jefes de unidad, incluso funcionarios que se dan el lujo de decir, yo estoy en este gobierno porque he invertido para llegar acá, he pagado a un ministro, un viceministro para llegar a este cargo y tengo que recuperar y aparte tengo que generar una ganancia. Es decir, volver a la lógica del Estado como una fuente fácil de obtención de recursos ilícitos, ¿no? Esa lógica del neoliberalismo nuevamente se ha vuelto a imponer durante el gobierno de Luis Arce Catacora con sus diferentes colaboradores. Y sin lugar a duda, todos esos personajes que durante el gobierno de Evo estaban controlados por no cometer actos de corrupción, nos hemos dado cuenta nomás que ahora durante el gobierno de Luis Arce Catacora tienen la vía libre para enriquecerse ilegalmente, enriquecimiento ilícito, para sacar dinero de las arcas estatales, y esa lógica del neoliberalismo es la que verdaderamente primaba y regía sus valores. Con Evo no podían robar, con Luis Arce pueden y lo van a seguir haciendo. Esa es la lógica, la percepción de la gente, y sin lugar a dudas esos personajes no tienen más cabida en un proceso que no se ha caracterizado por enriquecerse, o que los ministros se enriquezcan, o que los diputados se enriquezcan. Se ha caracterizado por devolverle la dignidad nacional a Bolivia, por tener a mujeres de pollera que antes eran discriminadas como ministras, como diputadas, como senadoras, por tener al movimiento campesino a la vanguardia de las decisiones gubernamentales. Ese es el verdadero proceso de cambio liderado por Evo Morales, y no un cúmulo de técnicos tirados a lo tecnócrata, que se dicen a grandes académicos que tratan de manejar los hilos del país, pero que simplemente lo están desangrando a través de los robos de las arcas del Estado que están realizando abiertamente los actos de corrupción durante el gobierno de Luis Arce Catacora. Incluso han superado ya los actos de corrupción durante el gobierno de Yanine Áñez. Gabriel, agradecerte enormemente este tiempo. Sabemos que estás trabajando muchísimo, y nos entregás estos minutos que son muy valiosos para nosotros. Hace una semana atrás nos comentabas que estaba muy convulsionado el tema económico, y sobre todo en las clases trabajadoras, que llevaron a un paro el reclamo por combustible, por gasoil, por diésel. Entonces, lamentablemente tenemos una Bolivia convulsionada. Esperemos que a través de la política y de las herramientas legítimas que permite la política, el pueblo boliviano se haga escuchar y sepa defender sus derechos, y la acción política que merece el pueblo boliviano, y por supuesto a elegir su líder sin que nadie meta un palo en la rueda. Así que agradecerte, Gabriel, este tiempo, y ojalá podamos tener una nueva actualización de la información la semana que viene. Muchísimas gracias, Sergio. Un saludo a ti, a Ronnie. Siempre es un gusto, un placer compartir con ustedes un espacio que nos permite llegar a todos los bolivianos en el exterior, y sobre todo a los bolivianos en Argentina. Es un placer, un gusto llegar a tanta gente y compartir siempre con ustedes. Será hasta la próxima semana. Hasta pronto. Un fuerte abrazo, Gabriel.
Abrazo. Muy bien, Gabriel Villalba Pérez es abogado, analista político, él reside en La Paz, Bolivia, y bueno, por supuesto, nos comparte esta columna titulada La voz del indígena urbano, que para nosotros es fundamental para romper el cerco mediático, porque si no, te empezás a enterar, si querés, poner los medios hegemónicos y te llega información de Connecticut, o te llega información de París, o de Madrid. Pero pará, déjame elegir un poquito lo que quiero. Bueno, nosotros ponemos a disposición información de La Paz, ¿sí? O de Caracas. Y si nos abren las puertas, como decía Ronnie, en Chile, en Santiago de Chile, bueno, con muchísimo gusto. Contanos lo que está pasando en Chile, compañero. Bueno, eso es Con Fundamento Criollo. Eso es Radio Lateral.